recorriendo Santa Anita y ahora me encuentro en el Museo Municipal de Santa Anita junto a Hugo Kloster, su director. Muchas gracias, Hugo, por recibirme. No, gracias a vos por visitarnos y bueno, por visitar Santa Anita y este lugar que para nosotros es tan significativo. Bueno, contame un poco sobre este lugar. Sí, es un museo que ya desde el año 1998 veníamos con la idea de, en víspera del centenario de Santa Anita, veníamos con la idea, bueno, no prosperó, se siguió trabajando muchos años y recién en 2013 volvimos de vuelta a insistir, con la suerte que en 2016, gracias a la decisión política de aquel momento el intendente Horacio Mabet, que entendió cuál era la propuesta y bueno, nos dio un hermoso edificio nuevo, que no es poca cosa para los que estamos en proyectos de museos. Comúnmente son edificios antiguos o cosas así. En Santa Anita tuvimos la suerte de un edificio nuevo y bueno, fue una idea muy moderna y se hizo todo con mano de obra municipal, no se contrató ninguna empresa, tanto las cabreadas, los ventanales, todo se hizo con mano de obra propia. Y bueno, todo se hizo, fueron una suma de voluntades que hicieron que podamos tener este museo y se inauguró en diciembre de 2016. Bien. Y bueno, desde ahí venimos trabajando, siempre es un museo que siempre digo está en formación, está en su 50% de su capacidad hasta hoy. Todos los días se agregan cosas, todos los días adquirimos cosas, tanto donadas, prestadas, o las adquirimos comprándolas. Así que bueno, la dinámica del museo es fácil de ver. Hicimos un lugar que sea entendible para todos, que sea un lugar de aprendizaje más que nada. Es dinámico, es práctico, didáctico. Y bueno, la gente se siente a gusto. Por ahí rompemos algunas reglas de los museos. Intentamos que no sea un lugar lúgubre, ¿no? Un lugar oscuro. Entonces, mucha luz. La gente puede en varios lugares palpar las cosas, tocarlas. En algunos lugares inclusive hasta tomarse fotos sentándose en los distintos rincones que nosotros escenificamos. Y bueno, eso hizo que la gente se sienta a gusto, la gente se sienta muy cómoda. Y tenemos, por ser un pueblo chico, Santa Anita en los últimos años en la parte turística ha avanzado mucho y bueno, ha logrado que lo turístico y lo cultural se ensamblen perfectamente. Es decir, te cuento, de pronto viene gente a la playita y me vienen en short y en chanqueta al museo. Claro. Y está bueno que sea así. Se rompen algunas reglas, no importa, hoy en día es así, y esas son cosas lindas que produce el museo. Totalmente. Y lo importante es que vengan, lo recorran, conozcan un poco también la historia. Claro, aparte de eso, ¿no? Se conoce la historia, el museo tiene un recorrido que lo puedes hacer sin ningún guía, y después hay gente que sí, que quiere charlar, que quiere alguna explicación, y bueno, estamos siempre disponibles. Por ahora soy personal único y bueno, algún día ojalá la juventud se prenda en eso para poder seguir con esto y con esta idea de que sea sencillo para el que está a cargo y sencillo para el visitante. Bien, bueno, ¿lo recorremos? Lo recorremos, los invito a pasar. Bueno, Hugo, empezamos la recorrida por el museo. Contame en esta primera estación de qué vamos a hablar. Sí, un poco el cartel, el banner que tenemos acá dice, los llaman alemanes del Volga. Es una pregunta muy común que nos hacen a nosotros, ¿por qué alemanes del Volga? Si el Volga queda en Rusia y son alemanes, ¿no? Entonces esto acá muy escuetamente, ahí dice breve historia, cuenta de la forma en que inmigrantes que vivían en estados germánicos en el siglo XVIII, emigran a Rusia ante el llamado de la emperatriz Catalina la Grande a poblar las zonas, las orillas del río Volga. Con muchas promesas, con muchos privilegios, pero cuando llegaron al lugar no eran así, no era tal. Llegaron a un lugar inhóspito y bueno, en 100 años que estuvieron en Rusia, hicieron de ese lugar un lugar muy próspero, ¿no? Con grandes trigales, más de 230 aldeas han fundado a orillas del río Volga, tanto de un lado como del otro. Y durante 100 años tenían esos privilegios, se terminaron esos años
sumado a otros conflictos también, en Argentina, en América Latina en general, habían campañas para buscar inmigrantes, y bueno, la famosa ley de Avellaneda hizo que decidieran inmigrar a la Argentina en el año 1878, y bueno, fue ahí que comenzó la historia de los alemanes del Volga, o los rusos alemanes acá en el país. Especialmente en Entre Ríos, ¿no? Si bien en la provincia de Buenos Aires también, pero hoy en día la descendencia más importante, más numerosa, está en la provincia de Entre Ríos, de los alemanes del Volga. Yo creo que es una cuarta parte, me animo a decir, una cuarta parte de los entrerrianos somos descendientes de alemanes del Volga. Así que bueno, esa es un poquito en breve la historia, por qué nos llamamos así, lo quise mostrar acá. Tenemos algunos artículos que fueron traídos en el barco. Tenemos acá algo muy interesante, que es el pasaporte. Subieron en el puerto de Bremen, en Alemania, ya que vinieron desde Rusia en tren hasta Alemania. En Alemania no fueron reconocidos como alemanes, sino como ciudadanos rusos. Ingresaron a la Argentina también como ciudadanos rusos, y así nos muestra este pasaporte que nos han donado. Y bueno, es un poco, como se verá, está escrito en ruso, y este es, digamos, como el voucher de la empresa naviera que le entregaba el pasaporte y el boleto. Bueno, esto está guardado, es realmente una reliquia. Acá está Missler Bremen, que era la empresa naviera. Y bueno, lo guardamos con mucho recelo en este lugar. Y un poco es sintetizar cuál fue la inmigración, las cosas que trajeron. Pudieron traer muy pocas cosas. Claro. Me causa a veces impresión las decisiones que han tomado. Han traído libros religiosos, o sea, eran muy creyentes, y han traído algunos artículos para trabajar, como las ruecas, y han traído utensilios para la cocina. No se sabe de muchas otras cosas, seguramente, pero han cargado, lo poco que podían cargar pensaron en la fe, en el trabajo y en la comida. Así que eso es lo que más rescatamos de las cosas que han traído de Rusia. Bien. ¿Y qué podés contarme sobre el fundador de Santa Anita? Sí, es otra historia muy interesante. Siempre digo, Santa Anita tiene una historia muy apasionante, y como es como una secuencia de casualidades o causalidades. A ver. Sí, es muy interesante. El padre Enrique Vescher, el fundador de nuestro pueblo, pertenecía a una congregación que se había fundado en Steyr, en Holanda. Casualmente, por conflictos que había en Alemania, no pudo hacerse en Alemania, fueron a Holanda a fundar esa congregación. El fundador de la congregación, el padre Arnoldo Jansen, por ejemplo, tenía la idea de armar una congregación para mandar misioneros a China, a lugares, digamos, a África. Esa fue la idea. Como ya estaban los alemanes del Volga en Argentina, mandaron a Europa, a Roma y también a Alemania, que por favor le manden curas que hablen alemán para poder entenderlo, para poder realizar sus ritos religiosos con un cura alemán, porque era de su idioma. Primera casualidad, o sea, fue fundado para una cosa y mandaron a 2 sacerdotes a la Argentina para atender a todas las colonias alemanes del Volga que había en Entre Ríos. Y bueno, entre esos 2 curas está el padre Enrique Vescher, un cura muy joven, de mucha visión, revolucionario, cierta rebeldía de la buena. Y bueno, ese fue digamos, el principio de la fundación de Santa Anita. Él, atendiendo a estas colonias alemanas, estando en la parroquia de Crespo, ¿sí? Se le acerca muchas veces gente pidiéndole que por favor él les consiga campos para cultivar la tierra y para formar sus hogares. Y bueno, ya no habían tierras, las primeras tierras fueron cedidas por el gobierno, ya había mucha gente deambulando de un lado al otro sin tener un lugar donde poder trabajar. Ellos lo que pedían no era que le dieran tierra, simplemente comprarlas de alguna forma para poder trabajar. Él se apiada de esta gente,
y bueno, empieza él en su cabeza a trabajar la idea de fundar una colonia. Tal es así que decide un día hacer un viaje desde Crespo hasta Concordia, ya que le decían que en esos lugares del lado del río Uruguay, las tierras eran más baratas. En el interín, en el viaje entre Crespo y Baza Bilbaso, encuentra a dos personas, era muy conversador, y dos personas que eran representantes de una empresa de exportación de granos de Buenos Aires, que hablaban alemán, eran alemanes, y entonces él les comenta, así al pasar, cuál era su idea, que se estaba dirigiendo a Concordia a comprar campos. Y le dicen estos señores, le dicen, no vaya a Concordia. Cuando toma el tren de Baza Bilbaso a Concordia, bájese en la estación Urquiza, la segunda estación. Ahí a 15 kilómetros para adentro se vende una estancia de un hacendado inglés que la estaban vendiendo porque se volvía a Inglaterra. Ni lerdo ni perezoso, toma esa decisión, se baja en la estación, en el medio de la nada, no sabemos bien cómo llegó, cómo hizo esos 15 kilómetros, y bueno, llega a un portón donde decía Estancia Santa Anita. Entra, bueno, ahí conoce la Estancia Santa Anita. Esto pasó en febrero, y ya el 14 de julio ya se estaban firmando, se daba la seña y ya se estaban firmando, digamos, los boletos de compra-venta y toda la escritura. Teniendo en cuenta que no había ni teléfono ni nada, ¿no? Se manejaba a telégrafo y en carta, en poco tiempo. Bueno, él hace un contrato con esta gente a pagar a 10 años, a hipoteca los campos, y bueno, la historia es muy larga, pero bueno, resumiendo un poco, empezó a fundar la colonia y venían colonos de todos lados y tenían que aportar el 30% de sus cosechas para la hipoteca. Tal es así que antes de los 10 años, prácticamente el 95% de la población ya había pagado sus campos. Wow. Y eso es interesante. De entrada, él les planteó, si bien esta gente venía muy afianzado en ellos la cultura del trabajo, pero él hizo muchos esfuerzos para que esta gente, o sea, para que paguen sus campos, para que hagan un esfuerzo y para que tengan su lugar. Y bueno, así nació Santa Anita, luego se agregaron más campos. Y bueno, un poco por eso yo te decía de casualidad o causalidad, ¿no? ¿Por qué se encuentra con estos señores y por qué se baja y por qué les cree? Y bueno, tal es así que en un momento les comenta a esta gente que dice que él quiere comprar campo pero sin plata. Él no tenía plata. Y esta gente le dice que cumpliendo la palabra y la buena voluntad, todo es posible. Y bueno, fue así que lo hizo de esa manera. Juntaron entre pocos colonos como para la seña, y así, bueno, comenzó la historia de Santa Anita, que luego es muy larga y prolífera. Y bueno, hoy estamos acá, en un lugar que los santanitenses amamos mucho y que tenemos, casi diría yo, cierta veneración por el padre Enrique Becher, porque fue una persona que enfrentó muchos problemas. No es fácil fundar toda una colonia. No estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de un campo. Él compró 6.454 hectáreas en un principio, y luego se agregaron como 6.000, 7.000 más. Entonces, es toda una colonia, ¿no es cierto? El pueblo simplemente son 10 cuadras por 10 cuadras. Claro. No era fácil, no todo el mundo pudo, digamos, aguantar el cimbronazo como decirte, de empezar, ¿no? Y bueno, es un tipo de mucha tesón, de mucho, digamos, insistencia, muy severo en el pago, en un montón de cosas, y eso hizo que Santa Anita sea lo que sea hoy. Durante el año 1901, a fines de 1901, ya se radicó definitivamente en Santa Anita y comenzó toda su obra. Mientras tanto, él seguía en Crespo, venía acá, ya venían los colonos, tenía gente que los ayudaba. Él vivió en una casa que todavía hasta hoy se conserva, en donde tenemos un museo de temático religioso, tenemos la habitación donde él falleció. Él vivió en Santa Anita prácticamente 16 años, murió muy joven, a los 59 años, y conservamos la casa todavía que él vivió, donde él vivió y murió. Y sus restos fueron sepultados en la iglesia de Santa Anita, un templo muy lindo que también fue realizado por él. No lo vio terminado porque sí techado, pero no terminado porque luego el templo se terminó en varias etapas, ¿no? Bien. Bueno, ese también es otro lugar que se puede visitar.
Sí, es un lugar, creo que es el lugar más visitado Ajá. de Santa Anita, el templo de Santa Anita, impacta desde lejos sus dimensiones, Ujú. ¿no? Es la tercera iglesia más grande de la provincia de Entre Ríos, Mira. templos, Ujú. no catedrales, ¿no? Así que bueno, es un lugar que se hizo con mucho sacrificio, ahí tenemos fotos también en donde está parte de la construcción, porque la hicieron también de la misma manera en que se fundó la localidad, es decir, esta gente eran agricultores, básicamente, ¿no? Sin embargo, venían, cuando no era época de siembra ni de cosecha, venían a trabajar en el templo. Y ahí era gratis, así Claro. había que hacerlo a honores. Tuvieron que aprender a usar la cuchara, siendo ellos prácticamente agricultores, Ujú. básicamente, ¿no? Y bueno, también se sumaron carpinteros, herreros, todo aquel que podía aportar algo. Tengan en cuenta que no existían grúas, no existían nada, eran simplemente andamios Claro. con lo cual iban levantando el edificio. Así que bueno, todo fueron sacrificio, todo fue mucho tesón y mucha visión. Hay una frase muy linda que decía él, que dice, los colonos sabían que para cumplir con el pago de las tierras, la voluntad y el esfuerzo no alcanzaba. Hacía falta un poco de astucia y visión. O sea que con sacrificarse no alcanzaba. Claro. Hacía falta ciertas ideas, adelantarse al tiempo. Esa fue la idea. Bien. ¿Seguimos recorriendo el museo? Recordemos. Bueno, Hugo, continuando con el recorrido, acá encontramos netamente una sección de mucho trabajo, ¿no? De labores. Sí, es como decíamos hoy al principio, muchas cosas fueron traídas también de Rusia, Ajá. porque primero que pensaron en el trabajo, y acá tenemos exhibido lo que fue una carpintería, por supuesto está compuesta de varias carpinterías que hubo en el pueblo, y bueno, distintos artículos que usaban. Tengan en cuenta que todo para hacer las molduras de las ventanas y de distintas cosas se utilizaban todo, era todo manual. Como verán, estos son artículos que tienen una moldura y con eso trabajaban, era todo manual, no existían máquinas como hoy en día, y bueno, era un trabajo realmente sacrificado y realmente de artistas, ¿no? Yo siempre comparo la carpintería con el arte, Claro. ¿no? Porque tenían que saber más de arte que de madera, sinceramente, para hacer lo que hicieron. Santa Anita tuvo en un momento más de 10 carpinterías, también muchas herrerías, han hecho trabajos muy interesantes y trabajos también artísticos. Bien. En la parte de Talabartería. talabartería, es una talabartería que existió ya de los inicios de la población. Luego fue adquirida por uno de los empleados de esa talabartería y subsistió hasta los años 1980, 1985. Y bueno, la familia con mucha generosidad nos han donado, una cantidad de artículos, por ejemplo, una gran máquina de coser cuero, ¿no? Y bueno, que conservamos con mucho afecto porque es parte de la historia de Santa Anita, ya que fabricaban de todo. Por ejemplo, zapatillas, alpargatas, recados, aperos, y bueno, lo más importante, también todo lo que eran los accesorios para los carros o para distintas actividades de campo, ¿no? Así que era muy, muy completa, era una pyme en aquel momento, porque tenía muchos empleados, y bueno, la gente lo recuerda mucho porque duró muchos años, una talabartería de casi 80 años, cambiando de dueño, pero que se mantuvo. Hemos terminado esta breve recorrida porque hay mucha historia para contar acá y la idea obviamente es que las personas que vean este video vengan a Santa Anita a disfrutar de sus atractivos turísticos y culturales como hablábamos al principio. Sí, se trata de eso. Santa Anita sigue trabajando mucho en ese aspecto turístico-cultural. Hay muchos proyectos, espero que se puedan concretar pronto.
Nos caracterizamos por atender bien a la gente. Siempre decimos, somos un pueblo chico pero de corazón grande, así que los esperamos siempre. Acá en el museo está abierto de lunes a lunes, inclusive domingos, sábados, domingos y feriados. Así que bueno, si no me encuentran a mí, también pueden darse un paseo solo, lo van a entender. Es un museo práctico para entender. Así que bueno, los esperamos cuando nos visiten en Santa Anita. Muchas gracias. Gracias a vos.